¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a este nuevo video en su canal Repasando Fácil. El día de hoy vamos a evaluar en la tercera parte de anatomía de cabeza los pares craneales. Entonces pasemos a las definiciones. Anteriormente aquí hemos visto una lámina donde se encuentran los orígenes reales de los pares craneales y solo la he dejado aquí de lleno para que veamos de dónde vienen. Después vamos a repasar cuál es la diferencia entre el origen real y el origen aparente de un par craneal. Muy bien, aquí tenemos una lámina que nos va a servir para las definiciones generales que estamos por dar. Los nervios craneales son fibras que emergen por los forámenes o fisuras del cráneo. Como ya hemos evaluado en las lecciones anteriores, a través de estas fisuras pueden salir ramificaciones de estos nervios que pueden ser tanto motoras como sensitivas. Y tienen algunos componentes funcionales. Tienen fibras eferentes somáticas, fibras eferentes viscerales, fibras eferentes somático-generales, es decir, de la información del tacto y la temperatura, fibras eferentes viscerales generales y fibras eferentes viscerales especiales. Es decir, aquí es en donde entra en juego la audición, el olfato, el gusto. Ahora vamos a ver una clasificación general. Para ello vamos a tener que hacer un pequeño zoom aquí. Estas son las láminas de Frank Netter, como ya hemos visto en anteriores videos. Y aquí tenemos arriba una clave de color. Las líneas discontinuas en color rojo representan las fibras nerviosas espinales. Las líneas en color rojo representan las fibras eferentes motoras y las líneas en color azul representan las fibras aferentes o sensitivas. Ahora bien, la clasificación de los nervios craneales según sus fibras se divide en los siguientes ejemplos. Dentro de los que están en el tipo de eferentes puros tenemos a los siguientes: el nervio oculomotor, tercer par craneal, el nervio troclear, cuarto par craneal, el abducens, sexto par craneal, el nervio accesorio, onceavo par craneal y el hipogloso, doceavo par craneal. Muy bien, veamos ahora los ejemplos. Aquí estamos viendo precisamente en esta lámina al tercer par craneal, el oculomotor. ¿Qué irriga el oculomotor? A grandes rasgos, el músculo ciliar, el esfínter de la pupila y todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto los que irrigan tanto el troclear como el abducens, que vienen siendo entonces el músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral. Los siguientes ejemplos que tenemos aquí son el nervio espinal accesorio. El nervio espinal accesorio se encuentra justo aquí. Aquí está su origen. Va a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Después tenemos el doceavo par craneal o el nervio hipogloso. El nervio hipogloso inerva los músculos de la lengua, sobre todo los infraoideos, que tiene también fibras compartidas ahí del C1, creo yo, y de algunas otras ramas del C. Ahora bien, también hay nervios que son puramente parasimpáticos o que comparten fibras parasimpáticas. Dentro de estos ejemplos vuelve a entrar el nervio oculomotor, tercer par craneal, el nervio facial, séptimo par craneal, el glosofaringio, noveno par craneal y el nervio vago o neumogástrico, décimo par craneal. Están los mixtos, es decir, que tienen fibras tanto motoras como sensitivas. Aquí entra el clásico ejemplo, el nervio trigémino, quinto par craneal, el nervio facial, séptimo par craneal, el glosofaringio, noveno par craneal, el neumogástrico vago, décimo par craneal, y hay unos que tienen fibras aferentes viscerales especiales. Aquí es en donde entran entonces los de los sentidos. En primer lugar tenemos al nervio olfatorio, que estamos viendo justo aquí. Tenemos al nervio óptico y al nervio vestíbulo coclear, que es el nervio de la audición por excelencia. Y aquí estamos viendo un esquema precisamente de dónde están los orígenes de estos nervios. Se han retirado los nombres, pero sabemos ubicar algunos. Por ejemplo, aquí está el nervio olfatorio y aquí debajo se encuentra el nervio óptico. Más abajo está el vestíbulo coclear, todos los orígenes, por ejemplo, el del espinal accesorio. Y entonces ahora vamos a pasar a hablar del primero de ellos. Y el primero del que vamos a hablar es el primer par craneal, el nervio olfatorio. Bien, el nervio olfatorio lleva una fibra aferente visceral especial, como hemos visto. Su origen es el epitelio olfatorio en el techo de la cavidad nasal, a lo largo del tabique nasal y en la pared medial del cornete nasal superior. Entra por la lámina cribosa del hueso etmoides y su función es ser el nervio sensitivo especial del olfato. Después de entrar por la lámina cribosa del hueso etmoides, se forma el bulbo olfatorio, el cual viaja al cerebro por los tractos olfatorios, llevando la información que han recogido las neuronas. Entonces hagamos un pequeño zoom para verlo. Aquí está. Este es el primer par craneal.
como ya habíamos visto, extiende sus fibras o racillas a través de la lámina cribosa y de sus pequeños forámenes hasta llegar a la mucosa olfatoria, en donde se entremezcla con las células epiteliales. Una vez recogida la información, se desatan una serie de procesos bioquímicos que terminan enviando a través de neurotransmisores la información de regreso al bulbo olfatorio para pasar por el tracto olfatorio y llegar entonces al encéfalo. Generalmente la información pues va a ser traducida, como hemos visto, en el tálamo y el hipotálamo en fisiología. Ahora bien, el nervio óptico es el siguiente el que vamos a hablar, que es el que estamos viendo aquí. Muy bien. El nervio óptico es especial. Lleva fibras aferentes viscerales especiales, como se acaba de decir. Su origen en la retina. Discurre posteromedialmente por la órbita y entra en el conducto óptico para luego formar el quiasma óptico. Después del quiasma óptico se forman los tractos ópticos, que es lo que estamos viendo justo aquí. Estos son los tractos, este es el quiasma. Muy bien, discurre posterolateralmente por la órbita y entra en el conducto óptico para luego formar el quiasma óptico. Su función es ser del sentido especial de la visión. Como ya hemos visto, y podremos evaluar tal vez en algún video de fisiología, depende de las células especiales que transmitan la información lumínica en un impulso nervioso para llevarlo hasta la corteza cerebral. Bien, ahora vamos a hablar del nervio oculomotor tercer par craneal. Vamos a hacer un pequeño zoom aquí. Aquí está el nervio oculomotor tercer par craneal. Tiene información eferente somática general y eferente visceral general parasimpática. Es decir, es de estos nervios que, como ya habíamos evaluado, tiene fibras mixtas. Origen aparente, el mesencéfalo, es decir, la base del encéfalo, como hemos visto. En su recorrido atraviesa la dura madre, lateral al diafragma de la silla turca, y pasa por la pared lateral del seno cavernoso. Sale del cráneo por la fisura orbitaria superior, es decir, lo que estamos viendo justo aquí es en donde abandona el cráneo. Bien, perdón, es donde abandona el neurocráneo. Entonces llega aquí, sale por esa fisura y se bifurca en una división superior que inerva el recto superior y el elevador del párpado superior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Y se bifurca también en una división inferior, que inerva el esfínter de la pupila, el recto inferior, el medial y el oblicuo inferior. Tiene una función somática, que es inervar los músculos del ojo, el recto superior, el recto inferior, el recto medial, el elevador del párpado superior y el oblicuo inferior. Y una función visceral. Por medio del ganglio ciliar, esta fibra, este nervio, inerva el esfínter de la pupila y el cuerpo ciliar. Ahora vamos a hablar del troclear o patético, que es el que estamos viendo justo aquí. El nervio troclear o patético tiene información eferente somático general. Su origen aparente es la cara posterior del mesencéfalo. En su recorrido pasa anterior al tronco del encéfalo. Un dato es que el recorrido intracraneal más largo de todos los nervios craneales es realizado por este. Atraviesa la dura madre en el borde del tentorio del cerebelo y pasa en la pared lateral del cuerpo cavernoso. Su salida es por la fisura orbitaria superior y su función es inervar el músculo oblicuo superior. Su nombre viene porque el tendón del músculo que inerva es una tróclea orbitaria. Tróclea es esta estructura que estamos viendo justo aquí, es decir, una polea, porque es como si levantase un peso y lo jugara aquí. Después tenemos al nervio trigémino. Este es el más clásico de los pares craneales. Veamos. Aquí está el trigémino. Muy bien. Veámoslo con más detalle. Muy bien. Aquí tenemos al nervio trigémino. El nervio trigémino tiene información aferente somático general y eferente somático general. Es el nervio craneal de mayor tamaño y su origen aparente es la cara lateral del puente. Y da dos raíces, una gran raíz sensitiva y una pequeña raíz motora. La raíz sensitiva da nervios oftálmico, maxilar y mandibular, y este último recibe las fibras motoras. Entonces, para evaluar cada una de esas ramificaciones, hagamos aquí un zoom. Aquí están en clave de color sus ramas. Aquí está el nervio oftálmico NCB1, su primera rama, el maxilar NCB2 y el mandibular NCB3.
Y cada una de las otras claves que estamos viendo aquí, con una letra que no está en negrilla ni señalada, son sus ramas. Entonces vamos a estudiar cada una de ellas. Bien. El nervio trigémino también tiene esta característica, y es que está originado en la parte lateral del puente mesencefálico mediante dos raíces, una motora y una sensitiva. Tiene un ganglio sensitivo en la raíz sensitiva, el ganglio del trigémino. Y se aloja en el receso dural, la cavidad trigeminal lateral al seno cavernoso. Recibe fibras motoras que van al nervio mandibular. Es el principal nervio sensitivo de la cabeza y nervio motor de los músculos masticadores y otros pequeños músculos. Las prolongaciones periféricas del nervio trigémino constituyen las tres divisiones del nervio: el oftálmico NSB1, maxilar NSB2 y mandibular NSB3. Sus nombres vienen según el lugar donde terminan sus nervios, es decir, el ojo, el maxilar y la mandíbula. Todos son sensitivos, pero el mandibular recibe las fibras motoras de NSB para inervar los músculos de la masticación. Función sensitiva: inerva la piel de la cara, el cuero cabelludo, los párpados, los labios, los dientes, la articulación temporomandibular, la córnea, la mucosa de la cavidad nasal, los senos paranasales, el seno maxilar, el paladar, la mucosa de la boca y 2/3 anteriores de la lengua. Tiene una función motora, que es que inerva los músculos masticadores, el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano. Bien, vamos a ver su primera rama, que es la que estamos viendo justo acá, el nervio oftálmico, NSB1. Es la división anterior del nervio trigémino. Es el más pequeño de los tres, es un nervio completamente sensitivo, penetra la órbita por la fisura orbitaria superior y se trifurca en los nervios frontal, nasociliar y maxilar. Entonces, el que estamos viendo aquí, en primer lugar, es el nasociliar. Aquí están sus pequeñas fibras, sus demás ramificaciones. Después tenemos al nervio lagrimal y únicamente. Perdón por haber mencionado el maxilar antes. Es un error mío. A excepción del nervio nasal externo, los ramos cutáneos del oftálmico alcanzan la piel de la cara por la órbita. Sus principales ramas o sus nervios principales son, seguimos hablando del oftálmico, el nervio frontal. Este nervio es el ramo más voluminoso del oftálmico y se encuentra justo aquí. Aquí está el nervio frontal y este es el ramo más voluminoso, como podemos ver. Va por el techo orbitario y se bifurca en el nervio supraorbitario, ramo mayor de la bifurcación, que emerge por el foramen supraorbitario e inerva la frente y el cuero cabelludo anterior. El nervio supratroclear, que es el ramo menor de la bifurcación, se continúa anteromedialmente a lo largo del techo de la órbita, pasa lateral a la tróclea y asciende por la frente, inerva la frente y el cuero cabelludo anterior. La siguiente rama que existe es el nervio nasociliar, que es el que estamos viendo justo aquí, esta ramificación de aquí abajo. Es un ramo pequeño intermedio en la trifurcación de NSB1 que suministra ramos al globo ocular y se divide dentro de la órbita en nervios etmoidales anterior y posterior, que abandonan la órbita. El anterior sigue el circuito que pasa por las cavidades craneal y nasal, y su nervio terminal es el nervio nasal externo, que inerva la parte externa de la nariz. Es lo que estamos viendo ya un poco más de este lado. Aquí está el nervio nasal externo, como lo había mencionado, y es una rama entonces, como se había mencionado, precisamente del nervio nasociliar. Muy bien, el nervio nasal externo emerge de la cavidad nasal entre el hueso nasal y el cartílago nasal lateral, como estábamos viendo ahí donde había señalado anteriormente. Otra de las ramas es el nervio infratroclear. Es un ramo terminal de nervio nasociliar, del cual se constituye su principal ramo cutáneo. Es un ramo terminal con el nervio etmoidal anterior. Ahora bien, esta rama sigue la pared medial de la órbita y pasa inferior a la tróclea. El nervio lagrimal es el ramo más pequeño. Como estamos viendo justo aquí, veamos si lo agregamos en la figura. Sí, aquí está. Este es el nervio lagrimal y es el ramo más pequeñito de los tres. Inerva la glándula lagrimal, se origina proximal a la fisura orbitaria superior, discurre superolateralmente a través de la órbita recibiendo fibras secretomotoras provenientes del ganglio pterigopalatino por medio del nervio cigomático. El siguiente que vamos a evaluar es el nervio maxilar, o NCV2 o NCB2. Es la división intermedia del nervio trigémino. Está originado como un nervio sensitivo, y este nervio hace 5 cosas. Discurre anteriormente al ganglio del trigémino, sale del cráneo por el foramen redondo, penetra la fosa pterigopalatina, donde emite varios ramos
para el ganglio pterigopalatino, se continúa anteriormente para penetrar en la órbita a través de la fisura orbitaria anterior, emite el nervio cigomático y transcurre anteriormente por el surco del foramen infraorbitario, donde cambia de nombre a llamarse nervio infraorbitario. Y da los siguientes nervios o ramos. El primero es el nervio cigomático, que es el que estamos viendo justo aquí. El nervio cigomático es un nervio que se origina después de penetrar a la órbita, llega a la pared lateral de la órbita y da lugar a otras dos ramitas. El nervio cigomático facial, el ramo terminal de menor tamaño del nervio cigomático, atraviesa el conducto cigomático facial del hueso cigomático en el ángulo inferolateral de la órbita. La siguiente rama es el nervio cigomático temporal, es el ramo terminal de mayor tamaño del nervio cigomático, que es el que estamos viendo justo aquí. Estamos hablando ahorita de sus ramificaciones. Bien, emite un ramo comunicante en la órbita del nervio lagrimal, estamos hablando del cigomático temporal. Luego pasa hacia la fosa temporal por el conducto cigomático temporal en el hueso cigomático. La siguiente ramificación es el nervio infraorbitario, que es el que estamos viendo justo aquí. El nervio infraorbitario es un ramo terminal del nervio maxilar. Emite ramos palatinos, ramos para la mucosa del seno maxilar y ramos para los dientes posteriores. Atraviesa el surco y conducto infraorbitarios en el suelo de la órbita, dando origen a los ramos alveolares superiores. Emerge del foramen infraorbitario para dividirse en ramos palpebrales inferiores, nasales, externos e internos y labiales superiores. Muy bien. El siguiente que vamos a evaluar es el nervio mandibular, o NSV3 o NSB3. Es la división inferior y de mayor tamaño del nervio trigémino. Es el único ramo del trigémino con fibras motoras. Se forma por la unión de las fibras sensitivas ojo del ganglio sensitivo y la raíz motora del trigémino en el foramen oval. Posee 3 ramos que inervan la mandíbula, que ahorita los vamos a evaluar, que son precisamente los que estamos viendo justo aquí. Emite fibras motoras a los músculos de la masticación y sus ramos cutáneos son el nervio aurículo temporal. El nervio auriculotemporal está originado en la fosa infratemporal por medio de las raíces del tronco posterior del mandibular que rodean la arteria meningia media. Muy bien, entonces el nervio auriculotemporal, como podemos ver, se encuentra justo por aquí. Qué raro, eso no está señalando. El nervio auriculotemporal se encuentra aquí. No está funcionando el puntero, pido mil disculpas por eso. Entonces el nervio auriculotemporal se origina en la fosa infratemporal por medio de las raíces del tronco posterior y rodea la arteria meningia media. Emerge posterior a la articulación temporomandibular, inerva el cuero cabelludo en su porción lateral y la piel anterior de la oreja. El siguiente es el nervio bucal. El nervio bucal se origina en la fosa infratemporal como un ramo sensitivo del tronco anterior del nervio mandibular. Y emerge anterior de la cubierta de la rama de la mandíbula y el macetero inerva la piel y la mucosa bucal de la mejilla. El siguiente que tenemos es el nervio mentoniano. El nervio mentoniano es un ramo terminal del nervio alveolar inferior y sale del foramen mentoniano para inervar la piel del mentón y la mucosa bucal del labio inferior. Entonces, aquí está el nervio bucal del que habíamos hablado anteriormente. Lo podemos ver justo aquí. El siguiente es el nervio mentoniano, que se encuentra justo aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un pequeño resumen del trigémino entonces. Para ello podemos verlo aquí más esquemático. Entonces, el nervio trigémino tiene 3 divisiones. La primera es el nervio oftálmico NSB1 o NSV1 y sus ramos son el nervio tentorial, el nervio lagrimal, cuyo ramo comunicante está relacionado con el nervio cigomático, el nervio frontal, el nervio supratroclear y supraorbitario, siendo ramas del nervio frontal, el nervio nasociliar, cuyas ramas son los nervios ciliares cortos y largos, la raíz sensitiva del ganglio ciliar, los nervios etmoidales anterior y posterior, el nervio infratroclear. Ahora vamos a ver las ramas de NSV2 o el nervio maxilar. El ramo meningio, el nervio cigomático, que tiene las siguientes ramas, el nervio cigomático facial, el cigomático temporal, el ramo comunicante con el nervio lagrimal y los ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino. El siguiente es el nervio infraorbitario, cuyos ramos son los ramos alveolares superiores, anteriores y medio, los ramos labiales superiores, los ramos palpebrales inferiores, los ramos nasales externos. El nervio palatino menor,
cuya rama es el nervio nasal posterior inferior. Después tenemos los nervios palatinos menores, el nervio nasopalatino, el nervio faringio, los ramos nasales posterior superiores y laterales. Bien, el siguiente es el nervio mandibular NSV3, cuyos ramos sensitivos son el ramo meningio, el nervio bucal, el nervio auriculotemporal, el nervio lingual, el alveolar inferior, que está relacionado con el plexo dentario inferior, el nervio mentoniano, y también precisamente tiene ramos somáticos, hablando del nervio mandibular. Y sus ramos somáticos son el nervio del macetero, los nervios temporales profundos, los nervios para el pterygoideo medial y lateral, el nervio para el miloioideo, el nervio para el tensor del velo del paladar y el nervio para el tensor del tímpano. Bien, está un poco cargada la lección del quinto par craneal. Si ustedes desean, también podemos hacer un video solo dedicado a él. Ahora bien, el nervio abducens, que es el que estamos viendo aquí justamente en color verde. Bien, el nervio abducens tiene información eferente somático general y propioceptiva. Su origen aparente es salir medial de la unión pontomedular. Atraviesa la cisterna pontocerebelosa, sus nervios se extienden sobre la arteria basilar, perfora la dura madre y realiza el recorrido intradural más largo de todos los nervios craneales. Gira bruscamente en el borde superior de la porción petrosa del temporal y discurre a través del seno cavernoso paralelo a la arteria carótida interna. Sale por el cráneo por la fisura orbitaria superior y su función es inervar el músculo recto lateral. Tiene otro nombre, el nervio ocular externo o nervio oculomotor lateral, precisamente porque inerva el músculo lateral. Ahora vamos a hablar del nervio facial. El nervio facial es este gran músculo que es este gran nervio que estamos viendo aquí, irrigando esta gran cantidad de músculos, ahora sí, apropiadamente dicho. El nervio facial lleva información aferente visceral especial, del gusto, eferente sensitivo somática, eferente somatótico general y eferente visceral, es decir, parasimpática. Su origen es la unión de su origen es la unión pontomedular, es decir, entre el puente y la médula, esas dos estructuras. Da dos raíces, el principal que inerva los músculos mímicos, es decir, los de los gestos, ya sabemos semiológicamente que debemos hacer ciertas evaluaciones para evaluarlos, y el intermedio que lleva fibras gustativas, parasimpáticas y sensitivas. Okay. ¿Cuál es su trayecto? Cruza por el meato acústico interno, luego por el acueducto canal del nervio facial para salir por el foramen estilomastoideo. Recordamos que aquí es en donde se encuentra el foramen estilomastoideo y aquí es en donde él abandona la cavidad craneal. En su recorrido por el canal o conducto facial forma el ganglio geniculado y da los siguientes ramos: el petroso mayor, el nervio estapedio y la cuerda del tímpano o el chorda timpani. Emite el nervio auricular posterior que inerva el músculo auricular posterior y el vientre occipital del músculo occipitofrontal. Su tronco principal discurre anteriormente y queda englobado en la glándula parotidia, que es lo que estamos viendo justo aquí, pero no la inerva. Entonces, si nos llegasen a preguntar si el nervio facial, el séptimo par craneal, inerva la glándula parotidia, la respuesta es un rotundo no, no lo hace. Entonces, como habíamos visto, da lugar a los siguientes ramos. Entonces, en este forma un plexo parotidio, o sea, dentro de la glándula forma un plexo, pero jamás la inerva y da lugar a los siguientes ramos. Ahora sí, uno temporal, uno cigomático y uno bucal. Ahora vamos a ver también cuáles son las ramas de estos. Entonces, dentro del ramo temporal tenemos que, vamos a tratar de señalarlo aquí. Aquí se encuentra el ramo temporal. Muy bien. Emerge del borde superior de la glándula parotidia y cruza el arco cigomático para inervar los músculos auriculares superior y anterior, el vientre frontal del músculo occipitofrontal y la parte superior del músculo orbicular del ojo. El ramo cigomático, que estamos viendo en la parte inferior marcado con sus propias letras, discurre superiormente inferior al ojo e inerva la parte inferior del músculo orbicular del ojo, otros músculos de la cara inferiores a la órbita. El siguiente es el ramo bucal, que es el que se encuentra justo aquí abajo. Discurre externamente al músculo bucinador, o el músculo del trompetista, al cual inerva, y a los músculos del labio superior. Ahora hay un ramo marginal de la mandíbula. Vamos a descender un poco acá. Es el que estamos viendo justo aquí. El ramo marginal de la mandíbula emerge del borde inferior de la glándula parotidia y cruza el borde inferior de la mandíbula, profundamente al platisma. Recordemos que es el panículo carnoso también del cuello, para alcanzar la cara e inerva
el músculo risorio y el músculo del labio inferior y el mentón. Por último tiene un ramo cervical, que es este que está aquí. Discurre inferiormente desde el borde inferior de la glándula parotidia y luego posteriormente para inervar el platisma. Una función motora es inervar los músculos mímicos y los auriculares y también en el vientre posterior del músculo digástrico y los músculos estilomastoideo y estapedio. Su función parasimpática, mediante el nervio petroso mayor, proporciona fibras parasimpáticas al ganglio pterigopalatino para inervar la glándula lagrimal y mediante la cuerda del tímpano proporciona fibras parasimpáticas al ganglio submandibular para inervar las glándulas submandibular y sublingual. Función sensitiva general. Inervar la concha del pabellón auricular. Una función sensitiva especial, la del gusto, mediante la cuerda del tímpano, envía fibras gustativas al nervio lingual mandibular, inervando 2/3 anteriores de la lengua. Y el paladar blando. Ahora vamos a hablar del nervio de la audición, el vestíbulo coclear. Aquí está. Bien. El vestíbulo coclear lleva fibras aferentes viscerales especiales del equilibrio de la audición, íntimamente relacionadas, como vimos en fisiología, con el cerebelo. Origen aparente, la unión pontomedular. Sale del cráneo por el meato acústico interno, en donde se bifurca en el nervio vestibular y el nervio coclear. Tiene una función para el equilibrio, que es recibir sensaciones de la aceleración, la fuerza de gravedad y la aceleración rotacional. Y tiene una función propiamente dicha de la audición, que explica su propio nombre. El nervio glosofaringio, que es el que estamos viendo justo de este lado. Bien, aquí está el gloso. El gloso lleva fibras aferentes viscerales especiales para el gusto, fibras aferentes somáticas generales y fibras somáticas de las clásicas y fibras aferentes viscerales. Su origen aparente es la cara lateral de la médula oblongada. Sale del cráneo por el foramen yugular. Entonces, ahí sus ganglios superior e inferior se relacionan con el nervio, ahí es en donde están sus nervios superior e inferior. Acompaña al estilofaringio en su recorrido exterior y pasa entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe y alcanza la bucofaringe y la lengua. Disculpas por los ladrillos del perro. Y hay una función eferente somática, que es que inerva solo al músculo estilofaringio. Tiene una función eferente visceral parasimpática, que es que conduce la información parasimpática al ganglio óptico para la inervación de la glándula parotidia. Entonces, aquí es en donde pasa esa información precisamente. Aquí está el ganglio óptico y es en donde pasa esa información. Ojo. Tiene una función aferente visceral, que es controlar la sensibilidad de la glándula parotidia, del cuerpo y el seno carotídeo y la faringe y el oído medio. Como habíamos visto, está relacionado íntimamente. Aquí es en donde está esa relación que tiene con los cambios que hay a veces de presión sanguínea o precisamente de los químicos que se encuentran ahí. Bien, tiene una función aferente visceral especial, que es que proporciona la sensibilidad al gusto al 1/3 posterior de la lengua. Una función aferente somática general, que es que da la sensibilidad cutánea al oído externo. Muy bien. Vamos a hablar ahora del nervio vago. Aquí está el nervio vago. Es toda esta gran estructura que estamos viendo, que discurre desde esta parte del tracto y el núcleo espinal hasta prácticamente inervación profunda del tubo digestivo. Bien, veamos entonces. El nervio vago lleva fibras aferentes viscerales especiales para el gusto, somático generales y fibras especiales somático y viscerales. Tiene un origen aparente, que es la cara lateral de la médula oblongada. ¿Por qué hablamos de orígenes reales y aparentes? Bien, quería dejar esa definición para después, pero creo que es prudente hacerla desde ya. Cuando hablamos del origen aparente de un par craneal, es de donde nosotros vemos que abandona la estructura de donde viene. Entonces, por decirlo más sencilla, es de donde sale tanto en el puente o en el bulbo raquídeo. Pero su origen real son los núcleos profundos que se encuentran dentro de estas estructuras, que es lo que estamos viendo justo aquí. Entonces, aquí hay un origen aparente, por ejemplo, y este es un origen real. Bien, ahora ya definido eso, pasemos a las explicaciones de esto. Entonces, el vago sale por el cráneo a través del foramen yugular, que es lo que estamos viendo justo aquí. Presenta el recorrido más largo y la distribución más amplia de todos los nervios craneales y contiene 4 porciones, una craneal, una cervical y una torácica, que están íntimamente relacionadas
con el repaso que hicimos del sistema nervioso en un inicio de estas clases. Entonces, la craneal aparece en la cara lateral de la médula oblongada, la cervical aparece cuando sale del foramen yugular y se continúa hasta la raíz del cuello, y la torácica entra en el tórax por la abertura torácica superior, que vamos a evaluar precisamente cuando tengamos video de tórax. O creo que ya está, sí, en el canal. De todas maneras, si no llegase a ser lo suficientemente claro en algunos puntos, me gustaría precisamente que a través del grupo que hemos formado, pues se me notificará si desean ampliar un tema en específico. Ahora volvamos a las definiciones. Entonces, el vago tiene una división torácica también, que entra en el tórax por la abertura torácica anterior, y el vago izquierdo forma el plexo esofágico anterior y el vago derecho forma el plexo esofágico posterior. Abdominal, los plexos esofágicos forman troncos vagales anterior y posterior que entran en el abdomen por el hiato esofágico y el diafragma, y se distribuyen asimétricamente. Tiene el ganglio superior y el nervio vago dentro del foramen yugular. Forma el foramen yugular estando en el ganglio inferior. Ok, este nervio lleva toda la información parasimpática hasta la flexura cólica izquierda. Función aferente somática general. En la parte inferior de la faringe y de la laringe tiene una función aferente visceral general en todos los órganos torácicos y abdominales. Una función aferente visceral especial para el gusto en la raíz de la lengua y en las papilas gustativas de la epiglotis, y una función eferente somática, que es inervar el paladar blando, la faringe y los músculos intrínsecos, y posiblemente inerve el músculo patogloso. Una función propioceptiva para el paladar blando, la faringe y los músculos intrínsecos, una función eferente visceral para los órganos torácicos y abdominales. Tenemos entonces también un nervio accesorio, que es el siguiente par craneal del que vamos a hablar. Y aquí lo estamos viendo justamente del lado derecho. El nervio accesorio lleva fibras eferentes somáticas, tiene un origen aparente en la médula espinal cervical, sale del cráneo por el foramen yugular, en su recorrido desciende a lo largo de la arteria carótida interna, penetra en el esternocleidomastoideo y cruza la región cervical y desciende al músculo trapecio profundo a este. Su función es inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que estamos viendo justamente aquí extensionado el esternocleido y aquí abajo está el trapecio. Entonces, el siguiente músculo del que vamos a hablar, híjole, no lo coloqué aquí, es el hipogloso, 12º par craneal. Disculpen ustedes, creo que no se guardó completamente esa parte, pero a muy grandes rasgos. ¿Qué se puede decir del hipogloso? Pues que es un par craneal que tiene fibras eferentes somáticas, cuyo origen aparente es la médula oblongada, sale del cráneo por medio del conducto para el nervio hipogloso y discurre inferior y anteriormente medial al ángulo de la mandíbula, es decir, entre el músculo miloioideo y el hipogloso, e inerva los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción del músculo patogloso, es decir, este no está bajo el control del nervio hipogloso, y da 3 ramos, uno meningio en la raíz superior del asa cervical y 2 linguales. Ese es el resumen entonces del nervio hipogloso, no mostrado en cámara precisamente, pero sí descrito a grandes rasgos. En los próximos días, en menos de lo que se espera, vamos a tener videos nuevos en el canal. Se ha mejorado bastante el audio precisamente de los mismos porque se ha cambiado el micrófono. Y entonces espero realmente ya estar subiendo videos no una semana, sino precisamente que ya estemos teniendo 2, incluso 3 videos o hasta 4 si hay necesidad por semana, antes de que lleguemos pues a la tan ansiada fecha que estamos esperando. Entonces espero que este video haya sido de su agrado, que sirva para que estén repasando, y si desean que se amplíe el conocimiento de alguna de estas cosas o que se utilicen otro tipo de láminas, los comentarios están abiertos precisamente en el grupo. Muchísimas gracias por su atención, eso fue todo y recuerden que tenemos que seguir estudiando.